La mentira número uno que nos ha hecho la cultura de dieta es hacernos creer que el cuerpo es modificable al antojo de cada persona con dieta y ejercicio. Buenos días, gracias a todos por estar aquí con nosotros en el siguiente episodio de ¿Qué sigue?, donde hablamos sobre innovación. El día de hoy tenemos como invitada a Sara Marcos Gelfón, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Sara, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Carlos, qué gusto estar aquí con ustedes en ¿Qué sigue?, hablando de temas muy controversiales, muy diversos y muy privilegiada. Me siento por te acompañar en este episodio. No, mil gracias a ti por venir. Pues platícanos un poquito, antes de empezar, ¿qué es lo que tú haces? Pues mira, yo estudié nutrición en la Ibero hace más de 20 años, ya tiene un rato, y la realidad es que por 20 años, bueno, 15, 18 años exactamente, estuve dando consultas, asesorías en empresas, en colegios, mucha conferencia, sobre, pues yo creía que cuando estudié nutrición había dos ramas. Cuando yo estaba en la prepa, primero, había como dos ramas. O la desnutrición, que cuando estábamos en prepa llevábamos papillas escolares a la escuela y se hablaba muchísimo de la desnutrición escolar en las infancias. Y la segunda parte era, pues, el sobrepeso y la obesidad, la epidemia, lo que se le llamaba la epidemia, lo pongo entre comillas ahorita, de sobrepeso y obesidad. Entonces me dedicaba mucho a dar dietas, a bajar de peso a las personas, pero en esta búsqueda la verdad es que me frustraba porque bajaban 3 kilos y luego regresaban con 5 kilos. Entonces ya de inicio me decían, ojalá estuviera en el peso que inicié mi primera dieta. Sí. Entonces había mucha frustración. Yo decía, a lo mejor hay algo aquí. Y siempre soy una eterna estudiante, siempre me gusta estar estudiando, investigando, indagando, soy mucho de la evidencia científica y siempre me metía en mis diplomados porque yo misma sentía que algo no estaba pues jalando en mi consulta, por más que innovaba y metía licuados y metía dietas restrictivas y la de puntos y así decía, no es posible, o sea, pobre, de verdad, pobre este cuate, porque, y ponte que alguno bajaba 15 kilos, ¿no? Y lo veía a 3 a 5 años y decía, no, ya, otra vez volvió a subir. Entonces, era muy frustrante. En el Inter me busco en UCLA, en la Universidad de Los Ángeles de California, un curso que me tomé de nutrición y emociones. Dije, bueno, si manejo las emociones, controlamos la alimentación. Y en ese estudio que me encantó, al final, el último módulo, hablaron de lo que es el mindful eating y el mindfulness. Entonces, pero se quedó corto, la verdad es que fue el último módulo. Y entonces empiezo a irme por ese. Ya sabes que el algoritmo, las ramas te va llevando todo el caminito que yo decir recorriendo, no hay nada de casualidad ni causalidad, todo sucede. Y entonces entro a un curso de mindfulness. De ahí me doy cuenta que existe el mindful eating, entonces dije, ya, de aquí soy. Si ponemos atención plena al comer, o sea, todavía yo estaba usando la fórmula de bajar de peso a los pacientes, ¿no? Y entonces decía yo, ok, si ponen atención plena al comer, porque venían muchos libros en congresos, venía de que comes en el cine palomitas y no te das cuenta de lo que comes, y comes viendo la televisión y las noticias y no te das cuenta. Entonces venía mucho, eso era como los 2000 más o menos, 2010, por ahí, esa teoría de que no pones atención a lo que comes. Entonces dije, bueno, pues vamos a curso de mindful eating, atención plena al comer. Pero de ahí de repente me suena algo maravilloso que me sale, HACE, que es Health at Every Size, salud en todas las tallas. Te prometo que el primer curso ni siquiera entendí, yo era súper nutri, súper cuadrada, y lo que hablaba la maestra, es más, ni siquiera pude tomar notas. Cuando acabó el curso tuve que pedirle a una compañera notas, porque para mí en mi cabeza no estaba entrando. Pero de ahí siguió otro con justicia social. Y entonces todo lo que aprendí en el primer curso como que hizo como, yo como clic, así como un Lego que un Tetris que va entrando, todo se me acomodó y de repente, iluminación total, dije, es esto. Claro que las dietas, y entonces empieza a salir, me salió en todas las tallas, y luego me cae el libro de alimentación intuitiva de Dale Nutriboli, y entonces empiezo a tomar su curso, y entonces así me he ido como certificando en diferentes áreas, en donde estoy viendo la evidencia científica que nos dice, todas las personas que hacen dieta, entre 1 y 5 kilos, recuperan el peso perdido, y 2/3 partes de esas personas ganan más kilos. Entonces dije, bueno, de aquí soy. ¿Para qué está uno tratando de modificar el peso? Entre más bajas, más rebotas. Entre más restricción, más atracón. Entre más restringas, entre más quites carbohidratos, más antojo te da por los carbohidratos. Y entonces empiezo todo esto, y actualmente a lo que me dedico es a la alimentación inclusiva, donde incluyo teorías de alimentación intuitiva, salud en todas las tallas,
y justicia social. Y entonces en todo eso se llama un well-now, un bienestar para cada uno en su estar, de cada individuo, porque no hay nada igual para otros. Cada persona requiere algo diferente y sobre todo en nutrición. Entonces a eso me dedico yo. ¿Qué es esto de alimentación inclusiva? Cuando incluimos todo tipo de teorías, porque no nada más es una, a mí no me gusta, nada más voy por health exercise, digamos, o salud en todas las tallas, o nada más atención plena a comer, al contrario, sí hay que poner atención cuando comemos, pero tampoco hacerlo tan tedioso, pero también podemos hablar de un buen now, de un bienestar, de una justicia social donde todo el mundo tiene derecho a ocupar el espacio, a vestir ropa, a tener trato digno, a encontrar trabajo sin importar tu talla, donde también el Design nos habla de que puede haber salud en todas las tallas. Hay gente delgada con enfermedades, hay gente con talla grande sin enfermedades y muy sana. Entonces, la talla no nos determina un estado de salud. Tú no puedes juzgar a una persona, su estado de salud, con solo verla. Entonces, en la alimentación inclusiva incluimos sus emociones, sus sensaciones, sus sentimientos, sus alimentos. Entonces, ¿cuántas veces me pasaba en consulta que me decía el paciente, por decir, me siento increíble, la ropa me siente increíble, ya duermo bien, elijo, pongo límites, elijo mis amistades, elijo mis alimentos, conecto con mi hambre saciada, todo, pues se suben a la báscula y subieron 300 gramos. Entonces, todo ese bien ya se opaca sobre 300 gramos. Entonces, si centramos nuestra consulta solamente en el peso, quitamos todo el bienestar de atrás. Entonces, no nada más mi conducta ya no es peso centrista, quitamos la palabra del centro, cuando se ocupa a veces se necesita, entonces también puedes usar a veces peso, también puedes usar sensaciones, emociones, alimentos, decisiones, ambiente social, ambiente laboral. Muchísimas personas me dicen, cuando me empodero mejor cambian de trabajo, dejan de estar pensando en qué comí, para qué me lo comí, por qué me lo comí, debí haberme lo comido. Entonces el 90% de tu cerebro va en relación en qué voy a comer, por qué comí, y dejas de vivir. Si quitamos todo eso, imagínate cuánto espacio liberarías de tu cabeza si dejas de pensar en qué comer y por qué comer. Exactamente. Entonces, eso es la alimentación inclusiva, cuando incluimos todas las herramientas para traer bienestar a cada persona. ¿Cuál es la importancia del mindfulness cuando estás pensando en qué comer? Todo. Te vas, es que dejas de conectarte. El mindfulness nos ayuda a estar en el aquí y en el ahora. Cuando todo el tiempo estás pensando, ¿para qué voy a comer hoy? O sea, cuando quieres comer súper healthy, desde que amaneces ya piensas en verde. Sí. ¿No? Y decía apios, nopales, cero carbohidratos, cero refinado, cero gramos. Entonces ya entras desde un inicio diciendo healthy. Sí. ¿Ok? Y entonces, desde que ya tú le das esa, aunque no lo digas, piensa, el cuerpo escucha lo que la mente piensa, en automático. Entonces, desde que tú te despiertas, ya dices, hoy sí va a ser mi día perfecto. Te pasa que desayunas increíble claras de huevo con espinaca, y para la tarde se aparece el primer pastel de chocolate y ya rompiste la dieta y no hay manera, y al otro día es igual, entonces te sientes una fracasada, que no puedes. Entonces, desde que tú te despiertes y te voy a comer healthy, tu mente ya viene detectando señales de restricción, porque seguramente eres una dietante crónica que ya llevas haciendo múltiples dietas anteriormente. Entonces, tú vas pensando todo el tiempo, voy a comer súper sano, tu mente, tu cuerpo que entiende qué señal le das, no hay alimentos hoy, restricción. Y entonces empieza a sacar todos sus mecanismos de grelina, leptina, para que tengas hambre, para que no dejes de comer, para sobrevivir. Entonces, cuando tú estás en el mindfulness y estás en el aquí y en la ahora y bajas toda esa ansiedad, no estás pensando en comida que comer, conectas qué se me antoja con tus emociones. ¿De qué tengo antojo hoy? De crunchy, de salado, de caliente, de frío. ¿Cuántas veces no me pasa y me dicen, ay, desayunaba papaya y me acabo de dar cuenta cuando entro en la alimentación intuitiva que no me gusta la papaya? Que odio la toronja, pero te dijeron que la toronja quema calorías. Entonces comemos alimentos que ni siquiera te gustan porque están en la hojita. Cenas ensalada de atún y lo que menos se te antoja esta noche, que hace un frío horrible, es una ensalada de atún. Entonces cenas ensalada de atún, comes nopales, y no digo que no tengo nada en contra de los nopales ni la ensalada de atún, pero desde qué lugar comemos esa ensalada. Desde quiero nutrir mi cuerpo, quiero darle verduras, o desde me toca comer ensalada. Porque odio mi cuerpo, porque rechazo mi cuerpo, entonces por eso me toca esa ensalada. Pero si yo amo mi cuerpo, entro en un mindfulness, entro en paz, en el aquí y el ahora, sin el miedo al que va a pasar, me voy a enfermar, sino en el aquí y en el ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Elijo diferente. Elijo comer esos nopales, esa ensalada de atún, esa manzana, con todo el mayor plenitud. ¿Y cómo podemos tener esta relación, una mejor relación con nuestros cuerpos? Primero aceptando.
aceptando la mentira número uno que nos ha hecho la cultura de dieta, es hacernos creer que el cuerpo es modificable al antojo de cada persona con dieta y ejercicio. Que si tú le echas, y fuerza de voluntad, claro, si tú le echarías tantitas más ganas, tantita más fuerza de voluntad, haces más ejercicio, vas a ser flaca como el artista o el influencer o el youtuber que tú estés siguiendo. Y la realidad, si entiendes que eso no es real, el cuerpo no es malo. Porque si fuera real, todos tendríamos los cuerpos hegemónicos, todos serían delgados, bellos, flacos, ¿me explico? Entonces, no es una realidad. Si entendemos eso y entendemos que ese es el cuerpo que tenemos que tener en cada etapa, porque el cuerpo de las mujeres sobre todo, y los hombres también, va a ir cambiando. Desde niños cambiamos, después de los embarazos cambiamos, menopausia cambiamos. Entonces hay diferentes etapas de nuestra vida donde el cuerpo va a ir cambiando. Entonces cuando entendemos que este es el cuerpo, entendemos la cultura de dieta, entendemos lo que nos hacen creer, lo que nos han hecho creer. Entonces poco a poco, no es un camino fácil, no es dejar todo, me amo y ya, claro que se necesita acompañamiento, ayuda, ver en qué etapa está cada uno, pero lo primero y el primer principio de la alimentación intuitiva es soltar la mentalidad de dieta. Y soltar la mentalidad de dieta no es dejar de hacer dietas, porque yo puedo dejar de hacer dietas, pero sigo deseando ser flaca. Soltar la mentalidad de dieta es la mentalidad de te voy a comer clean, de quiero enflacar, de quiero... Entonces cuando tú entiendes eso, ya de ahí puedes entrar en el segundo principio, que es conectar con las señales de hambre y saciedad, ya después de escallar esas vocecitas de policía de alimentos, y ya de ahí vas pasando a respetar tu salud, a hacer ejercicio por amor, como un movimiento gentil y no por un odio, rechazo, 4 horas en el gimnasio quemando calorías para estar super fit. Entonces son 10 pasos en orden que vas a ir cursando para poder llegar a la aceptación. Y, ojo, también hay un sesgo ahí cuando hablamos del body positive, sí, o de la aceptación. Entonces también resulta que estoy mal si no amo mi cuerpo. La realidad es que todos tenemos días buenos y días no buenos con el cuerpo. Pero aceptar, y los días que no son tan buenos, en vez de rechazarte, no salir de tu casa, dejar ir a la fiesta, al contrario, ese día me visto mejor, ese día le echo más ganas, ese día me doy más amor, más compasión, más entrega. Si una persona está llorando, pero así, cállate, lloras, no, lo tratas o lo abrazas y lo contienes. El día que estás pasándote la mal es cuando más amor, más contención y más cariño es cuando te das. Y así vas en ese camino de poder dar amor y aceptación a tu cuerpo. Justo hablando de lo que sientes, ¿no? ¿Qué efectos tiene el estrés en el cuerpo? Todo. El cortisol. El cortisol es el primero en almacenado de grasa. Entonces, cuando uno tiene estrés, y el estrés es desde que te estén juzgando por tu cuerpo, el estrés es desde que tienes que ir a una fiesta y ya sabes que el tío o la abuelita te van a decir, ay, como que ganaste ciertos kilos. Y voy a decir aquí, de los cuerpos no se habla. Hablar de los cuerpos es dañar a las personas. Todos tienen espejos, todos tienen jeans que no les cierran o que les quedan grandes. No necesitamos que alguien me recuerde que mi cuerpo ha cambiado. Eso es número uno. Y entonces cuando tú vas a entrar a casa, ¿qué sientes? O el doctor, te van a pesar. Es un estrés horrible. Y ese estrés, el cuerpo está hecho desde el tiempo de las cavernas para pelear o para huir. Para poder pelear o huir, lo que necesitas es almacén de energía. ¿Cómo el cuerpo aprende a almacenar energía? Almacenando grasa, para después utilizarla en caso que tengas que correr kilómetros y salvarte de la amenaza del animal que viene atrás de ti. Pero claramente en estos tiempos lo único que fue un comentario de tu abuelita o un pastel de chocolate. Pero si tú te lo comes con estrés, o vas a entrar a casa de tu abuelita con estrés, o a casa de una fiesta, estresada de qué van a decir, qué me dirán, todo el cortisol se eleva horrible. Y el estrés que vivimos el día a día, y también esa elevación de cortisol hace que almacenemos mucho más grasa. Entonces eso sí afecta demasiado. Okay. Y bueno, también eres experta en resistencia a la insulina. Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre resistencia a la insulina y diabetes? Me encanta, tu pregunta es muy importante porque a veces no entendemos y no es qué cantidad de pacientes llegan con resistencia a la insulina sin ni siquiera entender qué es. Aquí hay dos diferentes. En diabetes tenemos dos diferentes, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Los voy a dejar a un lado, voy a entrar primero en la resistencia y luego paso a la diabetes. ¿Ok? La resistencia a la insulina, los niveles de glucosa en sangre son normales. Lo único es que estamos utilizando mayor insulina para que esos niveles de glucosa estén dentro. En diabetes no hay suficiente insulina. En resistencia a la insulina sí hay suficiente insulina. El páncreas produce muy bien insulina, pero ¿qué es la diferencia? Digamos que la insulina son como las llaves que abren la célula. La resistencia está no en el páncreas, sino en la insulina, sino en la célula para abrirse y que entre la molécula de glucosa. ¿Cuál es el fin de la insulina? Llevar estas moléculas de glucosa a la célula
y en la mitocondria se hace el ciclo de Krebs y de ahí se genera el ATP, que es la energía. Entonces, la función de la insulina es meter la glucosa en la célula, producir energía para que nosotros tengamos energía. Cuando hay resistencia a la insulina estamos cansados. ¿Por qué? Porque no hay una óptima utilización de energía y de glucosa en sangre, en la célula. Entonces, digamos que tú comes dulce, el cerebro, la lengua detecta dulce, le dice al cerebro viene dulce, le dice al páncreas viene dulce, saque la insulina. Entonces, sale la insulina, cacha las moléculas de glucosa, entonces por cada molécula de glucosa vamos a hacerlo como uno a uno, agarra un cochecito, mete una molécula, agarra uno, pero ¿qué crees? Toca y no abre. Entonces dice, necesito otra llave. Entonces vienen 2 insulinas o 3 insulinas para abrir. Entonces por cada molécula estás usando 3, 7 moléculas de insulina, digamos, para poder abrir esa célula y que se haga el ciclo de Krebs. ¿Ok? Pero, entonces estás usando a lo mejor, si tu número es 7, por ejemplo, para poner un nivel es fácil, no es 1 a 1, pero... Entonces estás usando 7 insulinas por cada molécula de glucosa, si tu número de resistencia a la insulina sale en 7. ¿Cómo se saca ese dato? Tú vas al laboratorio y le dices, quiero un índice de resistencia a la insulina o el índice HOMA, que se puede hacer también con la glucosa en ayunas más resistencia, y te da el resultado, pues lo puedes pedir al laboratorio. Y entonces si tienes arriba de 3, o sea, lo normal dice que es entre 1 y 2, entre 1 y 3, arriba de 3, 4, 5, 6, 7, he visto resistencias de 7 o 8, quiere decir que hay una... pero las glucosas pueden estar entre 80 y 90. O sea, tu glucosa está perfecta, pero tu insulina, estás usando mucha insulina para la utilización de glucosa. Esa es la resistencia. La diabetes, ahí es diferente. ¿Qué es lo que pasa con la diabetes? En vez de tener menos de 100, el numerito, en moléculas de glucosa en sangre, tienes 200, 300. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay suficiente insulina para cachar las moléculas de glucosa y meterlas a la célula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor tú tienes 100 insulinas, pero tienes 300 glucosas, entonces por eso se te sube la glucosa en sangre. Pero si tienes insulina, si es la diabetes tipo 2. Si es la 1, tu páncreas no produce insulina. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ahí se tiene que inyectar. ¿Ok? ¿Qué se utiliza? Muchísimas cosas para prevenir. Digamos, el ejercicio ayuda. Cuando uno hace ejercicio, hace un poquito que las células se ablanden y utilicen menos insulinas. La otra se usa metforminas, medicamentos que se necesitan, y para eso es súper importante ir al médico. Siempre estar de la mano con el médico, porque a veces por el estigma, por el miedo, me va a regañar, y uno cree que es por gordito medio diabetes. Hay muchísimas personas gordas sin diabetes, hay muchas personas flacas con diabetes, entonces el peso, la talla no tiene que ver, la asociación no es la causa, digamos, pero es importante ir al médico, es importante tomar medicamentos si necesita, es importante hacer ejercicio y bajar el estrés y el estigma. Eso es lo importante para tratarlo. Y bueno, ahorita hablas de medicamentos. Hoy en día hay uno que está muy de moda, el Ozempic. Okay. ¿Qué opinas tú de este medicamento? Mira, en nutrición siempre hay una palabra maravillosa que se llama depende. Sí. Y a veces siempre se ha dicho cosas. No me gusta satanizar ni valorizar ciertos medicamentos. La realidad es que se le está dando un uso inadecuado, es una realidad. No es para todos, Ozempic no se hizo para bajar de peso, Ozempic es para las personas que tienen diabetes, pero las Kardashian, las youtubers, la popularizaron. Pero al día de hoy, ni siquiera tiene 10 años en el mercado, y al día de hoy ya se vieron mucha relación con problemas de tiroides en las personas que están tomando Ozempic, y además es costosísimo, y además a veces no está disponible, y además mucha gente no cuánto puede aguantar estarse inyectando, y luego el cuerpo se adapta, se acostumbra, y la verdad es que sí estamos haciendo rebotes. Entonces, si usas el Ozempic para bajar de peso, piénsatelo 2 veces. Si te está ayudando con la parte que tienes una diabetes fuerte y te está regulando los niveles de glucosa, puede ser, siempre y cuando no tengas problemas de tiroides. O sea, alguien que tiene resistencia a la insulina, ¿le recomendarías? Ozempic definitivamente no. Y depende del nivel de resistencia. Hay quien sí debería de tomar diabetes, hay quien no metformina, quise decir. Hay quien sí debería de tomar metformina y hay quien no, que se puede corregir perfectamente bien bajando el estrés, durmiendo suficientes horas, gestionando, poniendo límites, relacionándote con buenas personas, haciendo tu ejercicio, comiendo adecuadamente. Siempre es muy importante en cuanto a la alimentación también, cuando vas a comer carbohidratos, glucosas, fructosas, acompañarlo de proteína y de grasa, o que sean cereales integrales. Entonces, si tu nivel de resistencia a la insulina es muy bajito,
si tú disminuyes un poquito los carbohidratos, las azúcares refinadas, y siempre como les digo a los pacientes, si te vas a comer 6 cucharadas de pastel, cómete 3, te da lo mismo, pero sé un buen economista en tus glucosas, ¿me explico? No te gastes tu insulina si ya sabes que le está costando trabajo. Exactamente, entonces disminuye tantito, si es muy mínimo, si es el número es muy alto, definitivamente, para eso están los medicamentos, para usarse. Okay. Justo hay una, no sé si conozcas, una que se llama The Glucose Goddess, que habla de que si comes verduras antes de cualquier alimento, no te dan esos picos de insulina. ¿Es verdad o qué opinas? Este libro de la revolución de la glucosa empieza muy bien, como todo, como Saudi Diet, como La Zona. Todos estos libros popularizados empiezan con una verdad. Toda la primera parte del libro es muy realista, te habla de los picos de glucosa, te habla de cómo controlar y todo. La realidad es que cuando uno come carbohidrato hay pico de glucosa sí o sí. O sea, no es cierto que tú comes fruta, entonces ya no hay pico. Cuando uno come glucosa, se va a subir y va a haber un pico y va a bajar. O sea, eso es una mentira que te dan. Otra, cae en cultura de dieta. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Y más como mexicanos. Suena muy fácil, pues quitarle el pan a la hamburguesa, comerte la lechuga, la hamburguesa y luego el pan. Ya no es hamburguesa. Y es pan, carne y bebé. Entonces deja de ser una hamburguesa. Pero ¿qué pasa cuando te dices comer una enchilada? Que le vas a sacar el queso y luego le vas a dejar la tortilla, deja de ser enchilada. Entonces se vuelve poco realista. Pero como toda su primera parte sí es muy científica, sí tiene muchos reales, la práctica se vuelve muy cultura de dieta. Entonces está generando muchísima ansiedad porque qué tal que te comes una enchilada, no me comí la proteína antes o no hubo ensalada. Y entonces empieza mucha culpa. Y lo que gusta de la alimentación inclusiva es que no tienes que sentir culpa por comer. La culpa por comer es algo que se ha normalizado, pero no es una conducta normal. O sea, es como si me dijeras culpa por ir al baño. O sea, ir al baño es tan natural como dormir, como comer. ¿Por qué sentirías culpa de quedarte dormida? ¿Por qué sentirías culpa de ir al baño? ¿Por qué sentirías culpa por comer? Y entonces esta de la revolución de la glucosa sí está generando culpa por no haber comido. No siempre tienes una ensalada antes. Si lo puedes comer, si lo puedes acompañar, sí. Pero si no puedes, también está bien y no pasa nada y no se te va a subir un pico y no te vas a morir mañana. Porque luego meten miedo, ¿para qué? Porque después sacó sus productitis para vender. Entonces meten miedo y es lo que hace la cultura de dieta. Te meten un miedo y después sacan la verdad. ¿Qué pasó con los huevos omega? ¿Cómo entraron al mercado? Diciendo que el huevo causa un colesterol y hablaron mal del colesterol. Yo empecé los primeros 5 semestres y nunca habíamos hablado del colesterol. A mitad de la carrera apareció el malo colesterol y ¿quién crees que salió después al Superman a salvar el asunto? Los huevos omega. Lo mismo que el pan, el aceite malo y todas las asignaciones al aceite y algo frito y ¿quién se crees que salió después? El pan en aerosol. Entonces es lo mismo, esta señora empezó como los picos de insulina que vienen, los monitores, no tienes otra. No tienes por qué estar viviendo monitores. Entonces la angustia de ya llega a 120, a veces se te va a subir a 120, a veces se te va a caer en 80, es lo mismo que los números. Es que parecería que vivimos y nuestro valor personal tiene que ver con los números. La talla, la báscula, el monitor ahora, el glucómetro. O sea, no podemos vivir valorándonos por números. Y de hecho, cuando uno no tiene diabetes, inclusive con diabetes te dicen que no tienes que estar cada ratito picoteándote. O sea, no más se sufriría como control, pero si tienes resistencia a la insulina o no tienes, por favor, no tienes que andar monitoreándote porque otra vez genera mucha angustia y entonces te quitas alimentos y a veces tiene que ver con las horas que dormiste, con el ejercicio que hiciste, con el estrés que estás teniendo. Entonces, tampoco están precisas esas medidas y no deberíamos de poner nuestro valor personal como humanos en los numeritos, dependiendo de la talla, la báscula, el monitor o el glucómetro. Sí, no, ¿Me explicó? 100%. Y todas estas, por ejemplo, bueno, no sé si son teorías, ya tú me vas a poder desmentir, de tomar agua con limón cuando te despiertas o que era el vinagre de manzana, todo eso. Científicamente no está comprobado. De hecho, el agua con limón ha estado generando mucho reflujo. O sea, nada siempre, nada. El equilibrio, la variedad, la paz, o sea, imagínate tu diario agua con limón, ya tienes si tú, el cuerpo es muy sabio. Si ya tú tienes suficientes nutrimentos de exceso de limón, te va a empezar a quemar el esófago. Vas a empezar a generar un reflujo, una gastritis, una colitis, ¿sí? El vinagre de manzana lo mismo, es muy corrosivo y para los dientes es grave. 2 días de te antoja tantito vinagre está bien, otro día se te antoja limón, pero a veces
se cansa cuando ya no se te antoja. No sé si te ha pasado que dices, Sí, ya. ¿por qué crees que los gustaría Asco. tanto? Y da asco. Y ese asco es un rechazo de tu cuerpo y tu cuerpo te está diciendo hasta acá. Y luego empiezan las diarreas. Sí. Entonces, el cuerpo solito te avisa. Lo que pasa es que no lo escuchamos, pero si escuchamos que el vinagre va en sangre, entonces ahí estamos dándole a pesar. Y entonces la alimentación intuitiva es cuando reconectas con tu cuerpo solita, eres súper capaz de darte cuenta si un medicamento te está cayendo mal, si un alimento te está cayendo mal, si algo hiciste o te faltó dormir, tú solita logras entender qué es lo que te está pasando. ¿Cómo dirías que puedes como despertar esta intuición? Cuando uno deja de seguir reglas, cuando dejas, para empezar, dejas de seguir la notita de la nutrióloga de qué comer y qué no comer, sino callando la mente un poquito, conectando con las emociones, con los sentidos. Y lo mismo es la parte de el hambre, lo que llamamos el hambre emocional. A veces no es hambre, y yo como diferencio entre el hambre emocional y el hambre física. El hambre física, cuando tienes mucha hambre, lo que te den dices que delicioso, ay qué rico. Sí. El hambre emocional puedes estar en tu alacena dando 1000 veces vueltas, comiéndote la sopa, comiéndote las papas, comiéndote el chocolate, las galletas, y ningún tipo de comida vas a hacer esa hambre emocional. Pero entonces, ¿cómo qué debo de hacer? Pues una lista de actividades. Cuando estoy aburrida, ¿qué me gusta? Escuchar música, hablar por teléfono con una amiga, meterme a Instagram, salir a andar en bicicleta, pasear a mi perrito. Y entonces cuando tienes hambre, estás aburrida, te sales con tu perrito y se te olvida el hambre. Sí. Entonces se calma esa hambre emocional. ¿Me explico? Entonces conectar con tus sensaciones y callando esa mente, pero dándote cuenta qué es lo que necesitas momento a momento. Es un proceso, no es nada de mañana por escucharme, pero siempre que pedir ayuda. O sea, también para eso estamos los profesionales de salud, que podemos acompañar en ese proceso y dar tips, estrategias, donde vas agarrando ciertos tips, ciertas estrategias, vas agarrando hacia dónde vas. ¿Cuál sería un consejo tuyo para alguien que ha sido recién diagnosticado con resistencia a la insulina? Ok, primero no te paniques. Y número 2, no te culpes. ¿Ok? No es tu culpa tener cualquier padecimiento. Y muchos que van relacionados, es el síndrome ovario poliquístico, va relacionado a la resistencia a la insulina, si tienes diabetes, si tienes hipertensión, si tienes alto el colesterol. ¿Cuántas personas delgadas no tienen alto el colesterol? También tienen hipertensión. Personas de talla grande no lo tienen o si lo tienen. Al día de hoy, la verdad, Carol, no hay una sola enfermedad que sea exclusiva de una talla de peso. No hay una enfermedad que sea de personas flacas, no hay una sola enfermedad que sea de personas de talla grande o de personas gordas. Todas tenemos todo y tiene mucho que ver con genética, con estilos de vida, no con talla nada más. Entonces, número 1, no te culpes. Y número 2, tiene que ver una genética, una predisposición. Siempre les digo, si ningún familiar tiene diabetes o resistencia a la insulina, lo más probable es que tú no la desarrolles. Pero si la desarrollas en una temprana edad, estoy segura que siempre hay un abuelito, un papá, un tío que tiene resistencia a la insulina. Y la verdad es que, ¿por qué México es el primer lugar? No porque comemos tamales y refrescos. La realidad es que es una condición muy típica de los latinos. Es como la fiebre del Mediterráneo, pues les da los del Medio Oriente. ¿Me explico? Es una condición, es una enfermedad muy latina. ¿Ok? Entonces, número 1, no te culpas. Y número 2, lo tomas como un reto, con una curiosidad. Se puede controlar perfectamente bien. Puedes vivir muchísimos años de vida perfectamente bien. Entonces, la tomas como un reto, te informas, ¿ok? Pides ayuda, no tienes que, y es que aparte lo típico, resistencia a la insulina, baja de peso, pero te tengo un secreto. Cuando hay resistencia a la insulina, yo me doy cuenta que los pacientes tienen resistencia a la insulina porque no bajan de peso. Entonces, ¿cómo le digo a un paciente, con resistencia a la insulina no vas a bajar de peso? Es dificilísimo bajar de peso, ¿ok? Pero la indicación es bajar de peso, entonces se tienen frustrada porque además es mi culpa porque probablemente no baja de peso, entonces me digo porque tengo este peso, se vuelve una obsesión terrible. Sueltas el peso, controlas el nivel, sí con medicamentos, sí con ejercicio, sí con buena elección de alimentos, sin obsesiones, durmiendo bien, bajando el estrés, controlando nuestras emociones, poniendo límites y tomando tu medicamento y comiendo adecuadamente, tu resistencia a la insulina se controla perfectamente bien, sin necesidad de achicar el cuerpo o bajar de peso. ¿Te hace sentido? Sí. Y para la gente que tiene algún trastorno alimenticio o problemas de imagen, ¿qué sería un consejo que les darías? Está difícil de una empedizar porque un trastorno de la conducta alimentaria es complejo tratarlo, son muchas creencias y es una dismorfia del cuerpo con la mente, es una relación mala con cuerpo-mente. Tiene que ver con creencias, tiene que ver con cómo viviste tu infancia, tiene que ver la relación de mamá ahí también, muy importante.
Pero sí te puedo decir que todos los trastornos de la conducta alimentaria iniciaron con una primera dieta. No todos los que hacen dieta tienen trastornos, claro, pero todos los que tienen trastornos inician con una dieta, con una palabra que alguien les hizo darse cuenta que su cuerpo no es el adecuado, que su cuerpo, si no te cuidas tantito vas a engordar, mira cómo engordas. Es un comentario de alguien muy cercano siempre, siempre hay ese comentario que te lleva, o los elogios, otra, ay, te ves increíble. Entonces la gente busca aceptación, entonces eso se lo dice, como recibo aceptación o recibo elogio cuando me veo increíble por dejar de comer, entonces sigo dejando de comer hasta que se vuelve un trastorno. Entonces, número uno, dejar de elogiar los cuerpos, porque cuando uno dice, ay, qué bien te ves, enflacaste mil, no sabes si estás elogiando un trastorno, si estás promoviendo que alguien deje de comer más, si se le está pasando pésimo, si tuvo un divorcio, si tiene alguna enfermedad. Entonces, de los cuerpos vuelvo a decir, no hables jamás. Si alguien tiene un trastorno o si tiene una mala relación con la imagen corporal, la recomendación principal es que vean cuerpos diversos. Si todo el tiempo estás viendo en redes sociales cuerpos hegemónicos, cuerpos delgados, influencers, personas fit, tu mente va a querer así. Pero la verdad es que hoy en día con las redes sociales, ya no es la televisión del Canal 2 y Canal 13 que yo crecí y que es lo único que me presentaba la Lucerito y, ¿me explico? Ya hoy en día podemos ver una diversidad de cuerpos. Entonces, salir a la calle y ver si realmente existe un cuerpo perfecto. O sea, ¿quién tú conoces de real tiene un cuerpo perfecto? Analizar qué estoy buscando. Entonces, cuando entiendes que hay una diversidad corporal, entrar en el mundo de la diversidad corporal y entrar en ese mundo de aceptación, las flores son diversas, los animales son diversos. O sea, es como, hay una metáfora increíble que ve una trucha y una atún nadando y una ballena, ¿no? Y le dice la trucha a la ballena, ay, ballenita, si comieras como yo y nadaras como yo, tendrías mi cuerpo. La verdad es que las dos comen plancton. La ballena nada muchísimo más que la trucha y no va a tener jamás su cuerpo. Entonces, entender que el cuerpo no lo vas a cambiar, no lo vas a modificar, entender que la relación con el cuerpo puede ir desde, eso que te decía hace ratito, desde body positive, una relación positiva, body neutrality, puedes tener una relación neutral, pero una mala relación, no puedes vivir peleado con quien vives. Sí. Entonces, empezar por lo menos aceptar, después una relación neutral, después tener una confianza en que tu cuerpo no se va a desmayar, no te va a dejar tirado, va a llegar despierto hasta la noche. Entonces empiezas a confiar en tu cuerpo, después empieza positiva la relación hasta poder llegar al amor. Pero hay que ir desde dándoles, y la mejor manera es dándole al cuerpo. Si lo restringes, le hablas horrible, lo vistes apretado, le metes fajas, te vas al espejo y te dices horrible, pues ¿cómo lo vas a querer? Pero si hay paz, hay tranquilidad, hay amor, y empiezas poco a poco a ir subiendo los pasos. No eres mi amigo, pero por lo menos no te odio. Estamos neutrales. Ya vamos a estar en paz, ni te odio ni te maltrato, pero tampoco te amo. Entonces empiezo a confiar y empiezo a darte amor y empiezo a darte cariño, y automáticamente viene el body positive y el body love, que es la mejor manera de llenarte con tu cuerpo. ¿Qué innovación has visto tú en este mundo de nutrición, de mindfulness, desde el día en que empiezas a estudiar esta licenciatura hasta el día de hoy? Te voy a decir algo muy chistoso. Parecería que todo esto es nuevo, de pandemia para acá. Pero la realidad es que hay videos desde 1976, antes de que yo naciera, que ya hay personas reclamando voces de libertad, voces de opresión hacia los cuerpos gordos. ¿Qué innovaciones digo? Pues afortunadamente las redes sociales, que ya podemos expresar diferentes ideas, que ya podemos ver lo que cada quien quiere mostrar, y no nos estamos como restringidos a lo que la televisión y el cine nos enseñaba. Entonces sí veo mucho más diversidad de cuerpos, veo diversidad en voces, veo diversidad en opiniones, veo evidencia científica donde pues, las dietas no funcionan. Y no es una opinión mía o mi experiencia, sino hay evidencia científica, muchísimos estudios científicos donde demuestran que las dietas no funcionan. Y está el caso, fíjate, ¿te acuerdas que veíamos un programa que se llamaba The Big Loser? Ah, sí. Sí, o kilos mortales, o mataquilos, entonces les daban... de peso, ¿no? Exactamente. La teoría era que si les dábamos apoyo emocional, psicológico, les controlamos la alimentación y hacían ejercicio, tenían que ser flacos. Entonces se metían a un Big Brother, a una casa, a eso, a apoyo emocional, con super psicólogos, a entrenadores durísimos y a dietas súper restringidas. Y claro, bajaban 25 kilos, 50 kilos, 100 kilos, si tú quieres, ¿ok? Hoy en día, los menos de los productores de Big Loser están súper demandados por los participantes. Millones de dólares ha costado. ¿Por qué? Porque estos participantes, cuando tú tienes una restricción, existe, hay un experimento que se llama en Minnesota, hay muchísimos experimentos,
científicos, digamos, pero cuando tú restringes la comida, si tú normalmente comes, no sé, 2000 calorías al día, cuando tú restringes a 1700, a 1500, 1600 por decir, cuando sales a 6 meses después, tu requerimiento calórico ya no es de 2000, ya es de 3000 hasta 5000 calorías. Entonces, estos de Big Loser, ok, sí, enflagaron, pero hoy en día sus condiciones de salud son peores de cuando entraron, su requerimiento calórico es mayor, tuvieron un rebote de peso terrible y su salud está verdaderamente comprometida. Entonces, tenemos que cuidar que a veces por buscar la salud, perdemos salud, comprometemos la salud, tomamos pastillas, libros, hacemos lo que sea, ponemos Ozempic, inyecciones, con tal de buscar la delgadez para buscar esa salud y realmente cortamos intestinos, cortamos estómagos y pierden completamente la salud porque vienen problemas de desnutrición severos y entonces estoy viendo a las personas que están haciendo bariátricas que no está justificada, entonces ya tienen que tomar no nada más su metformina, ahora ya tienen que tomar hierro, calcio, vitamina C y son de bariátricos y carísimas porque su cuerpo ya no lo está absorbiendo y entonces se están desmayando, manejando y se desmayan. He visto gente que ni siquiera termina el día, se cayeron porque su cuerpo sí les falla, porque no es lo normal. La mejor operación es la que se evita. Sí. ¿No? O sea, entonces, irnos a siempre hicimos algo más natural, en todo, pero y ser equilibrados en nuestras decisiones. Entonces, si me dijeras, ¿qué es lo correcto? Una dieta correcta, ¿cuál es? Una dieta variada, dentro de cada grupo de alimentos. O sea, si me dices así como, no sé, arroz, papaya y carne, pero eso es una variada. A veces va a ser carne, a veces va a ser pollo, a veces va a ser pescado, a veces va a ser salmón, a veces va a ser arroz, a veces va a ser un tamal, a veces va a ser pan, a veces va a ser sandía, melón, a veces jícama, a veces zanahoria. Entonces, cuando hay una variedad, tu cuerpo lo estás nutriendo de alimentos distintos, suficiente, que no comas ni de más ni más. Cuando dices, es que comen de más ¿qué es de más? No lo que dice la hojita, no de más de 2000 calorías, de más que me siento tan mal que me siento, ahí sí comí de más, o quedarme con hambre es de menos. Sí. Entonces, en relación al hambre, saciedad. ¿Qué otra cosa? Suficiente nutrimentos, equilibrado, variado, con paz, sin miedo, sin estrés, sin culpa, y es la mejor manera de entrar a la alimentación en paz. Okay. Pues ahora te voy a hacer unas preguntas que te hicieron a través de nuestro Instagram. Para los que no saben, siempre a través de nuestro Instagram le pueden hacer preguntas a nuestro siguiente invitado y nuestro Instagram es @ilan.lat. ¿Cómo influyen las relaciones personales? Sí, es lo que hablamos. A veces hay que poner límites. ¿Cuántas veces no te ha pasado que vas a casa de la tía o de la abuelita y siempre tu abuelita, pastel, tú no y tu pastel? Entonces, eso genera mucho estrés y el estrés genera cortisol y te la pasas pésimo y lo vas a comer porque tienes un hambre emocional ahí. Entonces, siempre a veces les digo, ándate una buena prima que le diga, abuelita, te vuelves a brincar a mi prima y nos vamos a ir a tu casa a las 2 o vamos a dejar de venir a tu casa. Entonces, muy importante, tengo otro paciente que su jefe siempre le hace el chiste del gordito. Pues ya es cansado de aguantar. Entonces está en un estrés constante. Entonces es muy importante aprender a poner límites. Como le digo, tu jefe no tiene por qué saber que te molesta de repente, cuando siempre ha sido así. Entonces es hablar y decir, ¿sabes qué? Eso que hiciste me molesta. Y si no puedes hablar, a veces hay que cortar personas. Pero tú, así como eliges qué comes, eliges con quién comes. ¿Qué opinas de todas las nutrólogas que están recetando medicina o vitaminas? Otra vez voy a tener que usar la palabra depende. No puedo satanizar. Sé que hay mucha mercadotecnia, publicidad para crear y generar dinero. La cultura de dieta es una industria millonaria, genera arriba de 70 billones de dólares anuales entre vendas, pastillas, vitaminas, multivitamínicos. Desde hace 20 años mis hijos ya tienen 20 y tantos años y desde ese entonces el pediatra me decía, bueno, pues si tú quieres hacer una pipí cara, orina cara, pues cómprate multivitamínicos. Hay multivitamínicos que no hacen daño porque si son multivitamínicos hidrosolubles, no hay tema, pero si es de vitamina A, D, E y K, ahí sí son liposolubles. Entonces, un multivitamínico que lleve vitamina A, D y K y además llevas una dieta baja en grasa, puedes tener una intoxicación, porque las que son liposolubles y no hay grasa, podemos tener exceso. Entonces, esas sí no se solubilizan tan fácil, no se dan en la orina, hay que ver qué tipo de suplementos. Me ha tocado en persona ver nutriólogas que les han dado las pastillas roja, verde, amarillo, son anfetaminas, son hasta veneno de ratas. Casi una novia se muere en el hospital. Entonces sí hemos visto casos, no les tengo que contar, ustedes conocen casos de personas que han comprometido su salud muchísimo, entonces chequen con quién van,
no se vean por la moda. Yo nunca recomiendo multivitamínicos, la verdad, a menos que sea muy preciso, muy necesario, pero esa industria de multis y carísimos pueden ahorrarse ese dinero. En mi opinión, y a veces, o sea, no vas a tener cuándo sí, cuándo no, pero ustedes chequen muy bien. ¿Por qué de repente la resistencia a la insulina está tan de moda? No es que está de moda, bueno. Está de moda porque se habla de ella. ¿Ok? Antes existía, pero no había el examen de insulina. Hoy ya existe ese examen. Es como si me dijeran, ¿por qué está de moda, digamos, el cáncer de mama? Porque ya hay mamografías. Entonces, como la gente ya se checa más y existe este estudio, ya se habla de él. Antes eran muchas personas que no bajaban de peso, pero no existía el estudio, no sabían que existía. Y sí, es una condición muy latina y muchísimas personas tienen. Y otra cosa es que probablemente que también existe, así como el índice de masa corporal en los 90. Antes lo normal era, digamos que era el índice normal era de 27 a 32 y lo bajaron de 25 a 30. Probablemente también, yo digo que a veces a 3 es muy corto el rango. A lo mejor si tienen 4 o 5 el ranguito, no todos tendrían, pero hay condiciones que se sienten cansados, que no bajan de peso, entonces eso nos da manifestación que la utilización de la glucosa no está siendo óptima. Bueno, es que es una enfermedad, es una condición que se puede perfectamente trabajar y llevar a cabo. Soy mujer y quiero bajar de peso, pero de una manera saludable. ¿Qué me recomiendas hacer? Número uno, no te prometo que vas a bajar de peso. O sea, si tú comes, eso sí, es muy importante decirlo. En la alimentación intuitiva pueden pasar 3 cosas. O te quedas igual, o subes de peso, o bajas de peso. O sea, hemos visto todo puede pasar. Sí, es como comer normal. A veces en épocas bajas de peso y en épocas que subes más de peso. Yo dejaría de buscar la pérdida de peso y buscaría una mejor relación con mi cuerpo. No necesariamente tienes que bajar de peso, porque ya vimos, si bajas de peso, 95% probable que ganes hasta más kilos. Entonces piensa que si ya ganaste kilos y tienes 2 kilos, ya perdiste peso. ¿No? O sea, imagínate que si estabas en 80, piensa que pesas 85, entonces ya tienes 80, ya perdiste 5. Número 2, relaciónate mejor con tu cuerpo. Come, haz mejores elecciones de alimentación, gestiona tu estrés, duerme mejor, haz un movimiento gentil y ve que tu cuerpo te dice. Pero vas a tener más beneficios que solo bajar de peso. Porque muchas veces, y todos me van a decir que me han escuchado, cuando están haciendo dietas ketos o dietas de moda, se vive gris, se vive de mal humor. Y luego la rompes, entonces no sirves, no tienes fuerza de voluntad y vuelves a empezar otra, la vuelves a romper, vuelves a no servir. Y es un círculo vicioso que no sale. Pero si entrando en un círculo virtuoso, acepto mi cuerpo, como para nutrirme, pongo límites, me siento mejor, me empodero más, como mejor, decido mejor. Entonces vamos en un círculo mucho más virtuoso. Y la última pregunta para finalizar este podcast es: ¿qué sigue para Sari? ¿Qué sigue para Sari? Creo que seguir ayudando a mujeres, a empoderarse a muchas más mujeres, hacer este movimiento más fuerte. No es un camino fácil, pero por lo menos darle más voz y visibilidad para que muchas más, y hablo de mujeres, pero también hombres, y no solamente hombres y mujeres, sino muchos niños están siendo afectados desde edades más tempranas. Entonces, darle poder a esta voz, darle difusión, y que si todos te hace sentido y pueden recomendarlo, pueden difundir esta información, ayudan a que si sana uno, puedes salvar a tu hija, a tu nieta, a tu bisnieta, y hacer un movimiento de mucho mayor aceptación, porque sin cambio interno, ningún cambio existe, ningún cambio sirve. Entonces necesitamos un cambio interno para que haya un cambio colectivo. Okay. Pues Sari, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Pues gracias por la invitación, fue un placer hablar contigo, Cari.